Hey, Vishna Vanilesh, Hachtah Malokin. Malokin. Oh. Seguramente, alguna vez, si has intentado aprender maya o si has preguntado alguna vez cómo decir buenos días en maya, alguien te habrá dicho que puedes decirlo como Malopkin o focos rojos. Pero esto quiere decir literalmente buenos días, es decir, Maalop quiere decir bueno, bien, o en algún otro contexto quiere decir adiós, está bien, y kin, que esto quiere decir sol o día. Entonces, si juntamos estas dos palabras, quiere decir literal buenos días. Pero esto no es un saludo que coloquialmente en las comunidades, o cuando menos en la mía, estemos acostumbrados a utilizar o a emplear al momento de saludar a alguien cuando llegamos a casa o cuando ves a alguien en el camino. Realmente esto es un saludo que ha sido como construido de manera oficial y que nosotros en las comunidades no lo empleamos. Por ejemplo, si llegas a casa de alguien que es mayor que tú o es alguien que le tienes respeto, por ejemplo, cuando yo llego a casa de mis abuelos, yo sí les digo días mamá o días papá, noches mamá. Esto porque primera, yo estoy acostumbrada a decirle mamá y papá a mis abuelos. Y en segunda es nada más como usar el momento del día, días, tardes o noches para saludarlos. Esta es la forma en la que a mí me enseñaron que era importantísimo saludar y si no era como que te regresas y saludas. Porque me acuerdo perfecto que si entrábamos y no saludábamos, era así como que la grosería de las groserías. Entonces teníamos que llegar y saludar días mamá, noches papá. Eso es para alguien de súper respeto. Ahora también hay gente que es como más camarada, que es gente como tal vez un adulto joven o alguien que ves en la calle. Es que es súper diferente a cómo nos saludamos aquí, a cómo es el saludo en español, porque estás caminando así, estás yendo como a casa de tu tía, a casa de tu prima, a hacer X o Y cosa. Y entonces en el camino ves a alguien que está lavando, ¿no? En su botella así, le está cepillando a la ropa y así. Y entonces desde donde estás, pues tú le dices, ya, bien, que es un tipo como de, te falta mucho, y ese es un saludo. No tienes que decirle literalmente buenos días o ya amaneció o que simplemente le dices ya, bien, y es como, te falta mucho, y entonces ya tú sigues, ¿no? Y entonces la otra persona también como que te va a responder así como que, tai tu soco, o es como, no, ya me lo termino, o ya, bien, la mecánica, va. O sea, hay como muchas respuestas que te puede dar, pero esa preguntita del ya, bien, es el saludo. Incluso si ves a una mujer en la calle que acaba de ir al molino y tiene así su baldecito lleno de masa o lo que sea que tenga, es como, tal hecho a Hurch. Y eso quiere decir como, ¿viniste a moler? Es como una pregunta súper tranquilona, sin el afán de querer hurgar en sus vidas y saber qué está pasando o así. Pero es como ese saludo con ganas de hablarle a las personas. Como que también la mayoría de nuestros saludos suceden en la calle. Si ves a alguien sentado y tú ya te estás yendo, le puedes decir kosh y es como un vamos. Y esto no quiere decir que vayan al mismo lugar, simplemente es ese saludo y es esa manera de dirigirnos la palabra, porque los ves y no pasan desapercibidos, o no es que los ignoremos, simplemente tenemos como que ese detalle de saludarnos y de decir palabritas, preguntas o cosas que no son precisamente el buenos días, buenas tardes o buenas noches. También yo creo que entre los jóvenes yo siempre llego y es como, hey, Bastón, que también es súper común escucharlo, o cuando menos aquí, que es como un ¿qué pasa? Es algo así, porque realmente no hay una plática pendiente o no hay nada que se tengan que decir, pero es este saludo. Esto es un poquito más como entre jóvenes o adultos jóvenes. He escuchado muchísimo esto por todos lados. Yo también lo digo. Entonces es como, hey, Bashtum, Bashan, que es la forma en la que yo le saludé en el video anterior, que es como, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Este es como el saludo un poquito menos informal. Ya no es como el días o tardes, ya es más camaradería. Cuando menos entre mi generación, yo así lo saludo. Y esa es la forma más usual a lo mejor entre los chavos. Yo creo que ahorita eso ha cambiado un poquito. Los chavos más jóvenes seguramente tendrán otra forma de saludarse, pero como ya no me junto tanto con ellos porque ya estoy vieja, no, porque ya estoy avanzando cada vez más en mi edad, pues me ha alejado un poquito de eso. Desgraciadamente con los niños sí ha pasado muchísimo que ellos ya no están hablando maya o la mayoría de ellos ya no lo están haciendo. Otro de nuestros saludos que también es un poquito más conocido, que es el Dishabel. Esto literalmente quiere decir cómo está tu camino.
Y sí se suele decir entre gente que hace mucho tiempo que no se ve o que realmente hay algo que está sucediendo en la vida de esta persona. Y entonces ya como que deriva una plática más larga, aunque tal vez eso no es exclusivo. Yo creo que también es un saludo que suele suceder en la calle, pero también lo he escuchado como cuando llegamos a casa de alguien que sí realmente estamos yendo a visitar. Y entonces sí la plática comienza, y es como, ¿y cómo te va? ¿Qué es lo que está sucediendo contigo? ¿Cómo van tus días? Es más o menos por ahí el sentido de este saludo, que es uno de los más conocidos tal vez junto con el Malopkin. Y el Malopkin es a lo mejor esta parte institucional o esta parte formal, digamos, por la parte académica, que es como se ha establecido, aunque realmente en las comunidades esto no esté tan escuchado. Lo mismo pasa con el tardes y noches, que es Malop Chinilkin o Malop Akap, que es buenas tardes o buenas noches. Que en el caso del Malop Chinilkin es interesante esa construcción porque es como bien o bueno el Malop, y Chinilkin, que es como este descenso del sol o la parte de cuando está bajando ya el sol. Entonces literalmente quiere decir bien o buena caída de sol. Y eso es como lo que se está tomando como tarde. Y Malop Akap, que ya sería el buenas noches, literalmente como el buenos días. Y entonces estos son los saludos más coloquiales que a lo mejor puedes escuchar, cuando menos a mi comunidad aquí en Xayatecas. Cuéntenme también en sus comunidades cómo se saludan, qué es lo que se dicen, los chavos. Yo creo que es súper interesante saber cómo se están saludando los chavos entre sí. Yo hablo desde mi parte señora y desde el punto en el que me encuentro parada. También creo que en otros momentos estos saludos han variado y también por comunidad seguramente variará. No quiero decir que el Malopkin no sea adecuado, simplemente es algo que no está adecuado a mi comunidad. Entonces posiblemente en algunos lados se utilizará, pero cuando menos en la mía. Y hay un viento súper loco que dice, bueno, mi abuelita decía que decir que el viento está súper rico no es adecuado, pero wow. Porque los muertos no pueden sentirlo y entonces era como una forma egoísta de decir que nosotros sí sentimos el viento y ellos no. No sé si a ustedes les decían lo mismo por sus abuelitas o les dicen lo mismo por sus abuelitas, sus tíos o quien sea. La verdad es que yo lo respeto muchísimo porque mi abuelita me enseñó muchísimas cosas que tal vez ya les seguiré platicando en algunos otros videos. También me pueden ir contando qué tipo de creencias le decían sus tíos, abuelos, primos o lo que sea a la gente en su comunidad y podemos armar una charla súper deliciosa de eso. Yo les dejo, muchísimas gracias por haber escuchado este videíto. Si tienen dudas, comentarios, también pueden escribirlo abajo. Muchísimas gracias por haberme visto. Yo soy Cecil Sánchez. Y nos vemos prontito otra vez. Adiós.